El mito que nos empobreció. Desde pequeños, nos enseñaron que endeudarse era peligroso, casi un pecado financiero. Escuchamos frases como: jamás pidas prestado. Quien debe, vive esclavo. Mejor pobre pero sin deudas. Y sin darnos cuenta, crecimos con miedo al crédito, con vergüenza de deber y con un pensamiento que, aunque parecía prudente, nos alejó de la riqueza real. Porque mientras a la mayoría se nos enseñaba a ahorrar para gastar, a los ricos se les enseñaba a endeudarse para crecer. Ahí comenzó la gran brecha. La trampa cultural del miedo. El miedo a la deuda no nació de la sabiduría, sino del abuso. Vimos a padres ahogados en préstamos, a familias perderlo todo, a personas vivir presas del interés. Y asumimos que el problema era la deuda misma. Pero no era así. El problema era la falta de educación financiera. Nadie nos explicó que la deuda es una herramienta, no un castigo. Que, como el fuego, puede cocinar o puede destruir. Y que los ricos, los verdaderamente ricos, no huyeron del fuego, aprendieron a dominarlo. Dos mundos distintos, una misma herramienta. Hay dos formas de vivir. El mundo de quienes usan la deuda para sobrevivir. Y el mundo de quienes la usan para construir. El primero pide prestado porque no llega a fin de mes. El segundo pide prestado porque quiere generar flujo. Ambos deben dinero, pero uno pierde tiempo mientras el otro compra tiempo. Esa es la diferencia fundamental entre la pobreza y la libertad. Los ricos entendieron algo que casi nadie se atreve a enseñar. La deuda puede ser una escalera o un pozo. Todo depende de hacia dónde la dirijas. El origen del juego. Imagina que estás en un tablero financiero. Hay quienes juegan con fichas propias y otros que juegan con las fichas de todos. Los primeros se cansan rápido, su capital es limitado. Los segundos, en cambio, usan la deuda para multiplicar sus movimientos. Así es como los ricos dominan el juego, no porque tengan más dinero, sino porque entienden las reglas invisibles. Y una de esas reglas dice: el dinero que no es tuyo puede trabajar para ti, si sabes hacerlo rendir. Mientras la mayoría se esfuerza por no deberle a nadie, los ricos usan el dinero de los demás, de bancos, inversionistas o instituciones, para crear activos que generan ingresos incluso mientras duermen. El punto de inflexión. En algún momento, todo jugador financiero enfrenta una decisión: seguir en el modo sobrevivir o pasar al modo crear. El modo sobrevivir vive pensando en cómo pagar. El modo crear vive pensando en cómo producir. Ambos usan deuda, pero uno la teme y el otro la dirige. El cambio no ocurre en el banco, sino en la mente. Y esa es la gran enseñanza que separa al consumidor del constructor. La deuda que destruye es la que sostiene el pasado. La deuda que enriquece es la que construye el futuro. Las reglas que nadie te enseñó. Ninguna escuela te explica cómo usar deuda para prosperar. No hay materia sobre apalancamiento, ni manuales sobre crédito productivo. Nos enseñan a ser empleados, no estrategas. Los ricos, en cambio, aprenden jugando. Desde jóvenes observan cómo los negocios de su entorno se financian con dinero prestado. Empresas que piden créditos para expandirse. Inversionistas que hipotecan propiedades para adquirir más. Emprendedores que levantan capital de terceros y lo multiplican. Ellos no le temen al apalancamiento, porque entienden que la deuda no es debilidad, es velocidad. Y quien controla la velocidad, controla el crecimiento. Cuando la deuda se convierte en poder, hay un momento en el que todo cambia. Cuando dejas de ver la deuda como una carga y la ves como una herramienta, tu mente entra en otro nivel. Empiezas a pensar como arquitecto, no como víctima. Te das cuenta de que el banco no es un enemigo, sino un socio silencioso. Que el crédito no te quita libertad, te da capacidad de movimiento. Y que el interés no es tu castigo, sino el precio que pagas por la aceleración. Los ricos no usan deuda por necesidad. La usan por estrategia. Y ese cambio mental lo es todo. La verdadera libertad. Mucha gente cree que la libertad financiera se logra cuando no se debe nada. Pero eso es solo una parte. La verdadera libertad llega cuando tus activos pagan tus deudas, y aún sobra dinero. La meta no es no deber.
La meta es que la deuda trabaje para ti. La libertad no consiste en cortar todas las cuerdas, sino en aprender a moverlas. Por eso, cuando escuches a alguien decir yo no tengo deudas, no lo veas necesariamente como señal de éxito. Tal vez no las tiene porque nunca aprendió a usarlas. Tal vez su miedo lo mantiene pequeño. Los ricos, en cambio, aprenden a expandirse sin perder control. Y en ese equilibrio está la maestría. La deuda como espejo. La deuda revela quién eres. Si la usas para aparentar, mostrará tu ego. Si la usas para crecer, reflejará tu visión. Si la usas para sanar un vacío emocional, te destruirá. Si la usas para construir valor, te transformará. Cada deuda que tomas habla de tu relación con el futuro. Los ricos lo saben, no toman deuda, toman dirección. Cada crédito que aceptan tiene un propósito claro, un retorno medible y un impacto a largo plazo. Mientras tanto, el resto del mundo sigue persiguiendo préstamos para sobrevivir el mes. Esa es la diferencia entre el que juega y el que solo observa. El cambio de paradigma. El día que comprendes que la deuda no es el enemigo, sino un puente, algo se enciende dentro de ti. Dejas de preguntarte cuánto debo y comienzas a preguntarte qué me genera esto. Dejas de ver los intereses como castigo y los ves como inversión. Porque si una deuda te abre las puertas a un negocio rentable, los intereses se vuelven insignificantes comparados con los beneficios. La deuda no te esclaviza cuando te pertenece un plan. Te esclaviza cuando no sabes por qué la tomas. Los ricos dominan este juego porque nunca piden dinero para gastar, sino para producir. Ellos no buscan crédito, buscan expansión. El nuevo pacto con el dinero. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya intuyes que este audiolibro no trata de fórmulas vacías. Trata de cambiar la forma en que ves el dinero. De enseñarte que las reglas del juego financiero fueron escritas para quienes se atreven a comprenderlas, no para quienes las temen. A partir de ahora, cada capítulo te mostrará una de las claves ocultas que los ricos usan para convertir deuda en prosperidad. Verás cómo aplican el apalancamiento, cómo estructuran sus decisiones y cómo piensan antes de tomar un préstamo. No se trata de ser millonario, sino de pensar como uno. Porque una mente libre puede crear riqueza incluso con dinero prestado. Epílogo del prólogo, una invitación. Antes de avanzar, hazte una pregunta. ¿Te domina la deuda o estás listo para dominarla tú? La diferencia no está en el monto que debes, sino en el nivel de conciencia con que lo administras. Este audiolibro es una invitación a reescribir tu relación con el crédito, a pasar de víctima a estratega, de miedo a poder. Porque los ricos no nacen sabiendo, aprenden observando, cayendo, corrigiendo y finalmente dominando el juego. Y tú también puedes hacerlo. Prepárate para mirar la deuda con nuevos ojos. Lo que alguna vez viste como una carga, descubrirás que puede ser la herramienta más poderosa para construir tu libertad financiera. Capítulo 1. Deuda buena versus deuda mala. Durante años te enseñaron que la deuda era algo que debía evitarse. Te dijeron que quien tiene deudas está atrapado, que vivir sin deberle a nadie era sinónimo de libertad. Y aunque esa idea tiene algo de verdad, también encierra una limitación enorme. Los ricos no huyen de la deuda, la dirigen. El primer error, creer que toda deuda es igual. El ciudadano promedio asocia la deuda con estrés, pagos mensuales, llamadas del banco y noches sin dormir. Pero lo que los ricos aprendieron, y casi nadie enseña en la escuela, es que no toda deuda te empobrece, algunas te hacen más rico. La diferencia está en para qué usas el dinero y qué produce ese préstamo una vez que lo tomas. Piensa en esto. Si pides dinero para comprarte un auto nuevo que se deprecia cada día, eso es deuda mala. Si pides dinero para adquirir una máquina que te genera ingresos todos los meses, eso es deuda buena. El primer tipo de deuda te roba el futuro, el segundo te lo construye. La mente pobre ve deuda, la mente rica ve apalancamiento. El secreto está en el enfoque. Mientras una mente común dice, no puedo endeudarme, la mente millonaria se pregunta, ¿cómo puedo usar esta deuda para producir más? Los ricos no se enamoran del dinero, se enamoran del flujo. Porque el dinero que no se mueve se estanca, y el que se estanca se devalúa. Por eso, usan la deuda como un motor,
la transforman en energía financiera que impulsa sus proyectos, negocios o inversiones. Por ejemplo, cuando un empresario adquiere un préstamo para abrir una segunda sucursal, no lo hace por capricho, sino porque ya comprobó que el modelo funciona. Sabe que cada dólar prestado multiplicará sus ganancias. Esa deuda no lo esclaviza, lo acelera. El mito del pago al contado. Te dijeron que lo mejor es pagar todo al contado. Y sí, puede sonar responsable. Pero en el mundo real, pagar al contado te limita si tu dinero no produce más dinero mientras tanto. Los ricos piensan diferente. Si tengo 100,000 pesos y me ofrecen una oportunidad que requiere 50,000 pesos, no pongo todo. Uso 10,000 pesos propios y el resto con deuda estratégica. ¿Por qué? Porque mis 90,000 pesos restantes siguen trabajando en otras inversiones. No pierdo liquidez, multiplico velocidad. La deuda buena no te quita poder, te da control. Porque en el juego financiero, quien domina el tiempo, domina la riqueza. El ejemplo del inversionista inteligente. Imagina a Laura, una mujer que compra su primer departamento de inversión. Lo financia con un crédito hipotecario del 80%. Cada mes, el inquilino paga su renta, y con ese dinero Laura cubre el préstamo y genera un pequeño excedente. 5 años después, el valor del inmueble sube, y ella refinancia. Usa esa plusvalía para adquirir otro departamento. ¿Deuda? Sí. ¿Riesgo? También. ¿Resultado? Duplicó su patrimonio sin usar su propio dinero. Eso es lo que hacen los ricos, usan deuda para adquirir activos, no pasivos. Deuda buena, la que te da flujo o valor. Podríamos resumirlo en una sola frase. La deuda buena te pone dinero en el bolsillo. La deuda mala te lo quita. Deuda buena es aquella que se usa para adquirir activos, negocios, propiedades, inversiones productivas. Está respaldada por flujo de efectivo real. Tiene una estrategia de salida o refinanciamiento. Aumenta tu patrimonio con el tiempo. Deuda mala es aquella que se usa para consumo, placer inmediato o estatus. No genera retorno alguno. Te obliga a trabajar más solo para pagarla. Te mantiene en un ciclo de escasez. El error no es usar deuda. El error es usar deuda sin propósito. ¿Cómo piensan los bancos y cómo piensan los ricos? Los bancos no ganan dinero con los que ahorran, sino con los que se endeudan. Y los ricos lo saben. Por eso, en lugar de ser solo clientes, se convierten en socios invisibles del sistema. Mientras el consumidor se endeuda para gastar, el inversionista se endeuda para producir. Uno trabaja para pagar intereses, el otro hace que los intereses trabajen para él. Por ejemplo, cuando compras una propiedad de renta con dinero prestado, estás haciendo que el banco sea tu socio silencioso. Él pone el capital, tú pones la visión. Cada mes, el inquilino paga a ambos. Tú te quedas con el activo, y el banco solo con el interés. A largo plazo, el ganador eres tú. El poder del apalancamiento responsable. La palabra clave es responsable. No se trata de endeudarte sin sentido, sino de usar el crédito como herramienta estratégica. Los ricos saben que el crédito tiene 3 poderes. Acelera el crecimiento. Permite hacer en un año lo que tardaría 5 en lograr con tus propios recursos. Multiplica el retorno. Si tu dinero rinde 10%, pero lo usas para apalancar 5 veces más capital, tu retorno real se dispara. Construye historial y confianza. Los grandes proyectos solo se financian con reputación crediticia sólida, no con efectivo. Por eso, la deuda buena requiere 3 ingredientes: educación financiera, control emocional y visión a largo plazo. Sin esos 3, la deuda se convierte en cadena. El ciclo de empobrecimiento. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas no logran salir del ciclo de deudas? Porque usan crédito para satisfacer emociones, no estrategias. Compran cosas que merecen, que los hacen sentir valiosos o que llenan vacíos momentáneos. Y mientras más intentan demostrar estatus, más se alejan de la libertad. Los ricos hacen lo contrario, usan la deuda como motor de construcción, no de validación. Su deuda se alimenta de proyectos, no de impulsos. El control del riesgo.
Ahora bien, usar deuda no es una licencia para ser imprudente. Cada paso debe tener un plan. Los ricos no piden préstamos porque sí, lo hacen porque entienden las variables. Flujo de caja esperado, margen de seguridad, tasa de interés y horizonte de pago. Si no pueden responder con claridad a estas preguntas, no se endeudan. Y eso también es sabiduría financiera, saber cuándo decir no. El principio invisible. En realidad, la deuda no es ni buena ni mala, es neutral. Lo que la hace poderosa o peligrosa es la conciencia de quien la usa. Un cuchillo puede cortar pan o herir. La deuda igual, en manos sabias alimenta, en manos impulsivas, destruye. Por eso, los ricos no temen endeudarse, temen desperdiciar una oportunidad por miedo. El miedo paraliza. El conocimiento protege. Cierre del capítulo. El dinero no tiene moral, pero sí propósito. Y la deuda, usada con inteligencia, puede convertirse en una de las herramientas más potentes de libertad. Así que antes de rechazar el crédito o temer al banco, pregúntate, ¿estoy usándolo para comprar tranquilidad o para construir riqueza? La respuesta a esa pregunta marcará tu destino financiero. Capítulo 2. El poder del dinero ajeno. En el mundo de las finanzas, hay una frase que separa a los que se quedan soñando de los que logran resultados. No necesitas tener dinero, necesitas saber usar el dinero de otros. Esa idea, aunque incómoda para muchos, es la base del crecimiento financiero de quienes han construido fortunas reales. Los ricos no se limitan a su capital. Saben que su dinero tiene un límite, pero el dinero del sistema, de los bancos, de los inversionistas y de los socios no. Por eso, aprenden a movilizar recursos ajenos para crear riqueza propia. El dinero ajeno no significa abuso ni manipulación. Significa visión. Significa entender que el capital está en todas partes, esperando ser dirigido por una mente que sepa multiplicarlo. La mayoría trabaja con lo que tiene. Los ricos trabajan con lo que consiguen movilizar. Piénsalo así, si solo inviertes lo que ya ganaste, tu crecimiento será lineal. Pero si aprendes a utilizar el dinero ajeno con inteligencia, tu crecimiento se vuelve exponencial. Esa es la diferencia entre construir una pequeña tienda con tus ahorros o abrir una cadena entera con financiamiento estratégico. La deuda deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta de expansión. La clave no está en cuánto dinero tienes, sino en cuánto sabes mover. Esa es la regla de oro del dinero ajeno. Cuando una persona sin educación financiera recibe dinero de otros, lo ve como una carga. Pero cuando alguien con visión lo recibe, lo ve como una semilla. El dinero ajeno es el abono que permite que una idea florezca. Es el impulso que transforma un proyecto en realidad. Por eso, los ricos no se preguntan si endeudarse es bueno o malo. Se preguntan si esa deuda los acercará a una fuente de ingresos que crezca por sí misma. Imagina a un emprendedor que necesita $100,000 para abrir un restaurante. Tiene 20,000 propios y consigue los otros 80,000 de un préstamo. Si todo sale bien, en 3 años su negocio podría valer $250,000 o más. En lugar de esperar una década para reunir el dinero, usó el dinero ajeno para comprarse tiempo. Esa es la esencia del apalancamiento, no trabajar más, sino trabajar más inteligentemente. Pero aquí está el detalle que casi nadie comprende. El dinero ajeno solo tiene poder cuando se combina con conocimiento. El crédito sin estrategia es una bomba. El crédito con dirección es una catapulta. Los ricos dominan el arte de convertir cada dólar prestado en un activo que genera más de lo que cuesta. Por eso, nunca se endeudan para consumir, se endeudan para producir. Cada deuda que toman tiene un retorno medido, una salida planificada y un propósito definido. Mientras el ciudadano promedio usa una tarjeta de crédito para comprar cosas que pierden valor, los ricos la usan para construir crédito, para financiar inventarios, para cubrir gastos temporales mientras sus inversiones generan retorno. No usan el dinero ajeno para impresionar, lo usan para avanzar. La mentalidad cambia por completo cuando dejas de ver el dinero ajeno como algo que te pertenece por un tiempo y lo ves como una herramienta de creación. El dinero prestado no es tuyo, pero si lo usas bien, los resultados sí lo serán. Los grandes empresarios del mundo no crearon imperios con su propio dinero.
Lo hicieron con la confianza y el capital de otros. Los bancos, los inversionistas, los socios, todos aportaron piezas de un rompecabezas que solo se completó porque alguien tuvo la visión suficiente para ensamblarlo. Los ricos dominan ese arte, el de inspirar confianza para atraer capital. Y esa confianza no se compra. Se construye con reputación, con credibilidad y con resultados. Si una persona demuestra que sabe manejar bien el dinero empieza a buscarla. Los préstamos se vuelven más fáciles, las oportunidades más grandes, los socios más dispuestos. El dinero ajeno fluye hacia quien sabe multiplicarlo. La deuda deja de ser esclavitud cuando tu flujo de efectivo es mayor que tu obligación mensual. Esa es la ecuación que los ricos cuidan más que cualquier otra. Si el dinero que entra supera al dinero que sale, la deuda deja de ser una carga. Se vuelve un acelerador. Por eso, los ricos calculan todo en función del flujo, no del monto. Pueden tener deudas de millones, pero si sus activos generan más que los intereses, están libres. Mientras tanto, alguien sin educación financiera puede tener una deuda pequeña que lo ahoga, simplemente porque no genera nada con ella. El secreto está en entender el flujo, no el tamaño de la deuda. El dinero ajeno también tiene una dimensión psicológica. Cuando inviertes dinero propio, juegas con tus emociones. Pero cuando manejas dinero ajeno, aprendes a ser más disciplinado. La responsabilidad de responder ante otros te obliga a ser más estratégico, más analítico, más maduro. El crédito bien usado entrena la mente para pensar en términos de retorno y riesgo. Por eso, los ricos no solo se enriquecen con la deuda, se vuelven más inteligentes con ella. El dinero ajeno también enseña humildad. Te recuerda que el éxito no se trata de hacerlo todo solo. Que las grandes obras siempre se construyen en colaboración. Que pedir capital no es debilidad, es estrategia. Que un préstamo no te hace dependiente, te hace eficiente, siempre que tengas la mentalidad correcta. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre el uso y el abuso del dinero ajeno. La tentación de sobreapalancarse ha destruido a muchos. Los ricos también lo saben. Por eso, manejan su deuda como un cirujano maneja un bisturí, con precisión, no con emoción. Cada préstamo que toman tiene una razón clara y una salida anticipada. Nunca toman dinero sin saber exactamente cómo y cuándo lo devolverán. El dinero ajeno es una energía. En manos sin propósito, se dispersa. En manos sabias, se multiplica. La deuda se convierte en un aliado solo cuando el propósito financiero está bien definido. Y el propósito nunca puede ser tener más. Debe ser crear más valor, porque el valor es lo que atrae más dinero. Una mente rica no pide dinero para resolver el presente, lo pide para construir el futuro. Por eso, el crédito no la domina, la expande. Cada vez que utiliza el dinero de otros, piensa en términos de impacto. ¿Cuántas personas serán beneficiadas? ¿Qué flujo generará esto? ¿Qué patrimonio quedará cuando la deuda desaparezca? Y aquí está la verdad más poderosa: el dinero ajeno no te hace rico. Lo que te hace rico es tu capacidad de convertir deuda en activos. Es tu habilidad para tomar dinero prestado y transformarlo en un sistema que te devuelva más de lo que pagas. Cuando logras eso, el capital deja de ser un obstáculo. Se vuelve una extensión de tu visión. Los pobres usan deuda para sobrevivir. La clase media la usa para aparentar. Los ricos la usan para construir. Esa es la jerarquía del dinero ajeno. Cuando comprendes que los recursos de otros pueden ser tus aliados, el mundo se expande. Ya no ves el dinero como algo escaso, sino como algo abundante que fluye a quien sabe darle dirección. La abundancia no está en cuanto tienes, sino en cuanto sabes mover sin miedo. El dinero ajeno no está reservado para unos pocos. Está disponible para quien lo respeta, lo estudia y lo usa con propósito. Aprender a dominarlo es aprender a multiplicar el tiempo. Porque cada dólar prestado que se invierte correctamente te ahorra años de trabajo. Esa es la verdadera diferencia entre el trabajador y el constructor. El primero vende su tiempo por dinero. El segundo compra tiempo con dinero ajeno. El día que entiendas eso, dejarás de medir tu éxito por lo que tienes, y empezarás a medirlo por lo que puedes movilizar. Porque en el juego financiero moderno,
no gana el que tiene más dinero, sino el que sabe mover más dinero con sabiduría y propósito. Capítulo 3. Deuda estratégica. Construir mientras duermes. Hay una frase que distingue a los que piensan como empleados de los que piensan como arquitectos financieros: la deuda no se paga, se administra. No se trata de evadir responsabilidades, sino de entender que cada deuda bien estructurada puede convertirse en una herramienta que trabaje por ti, incluso cuando tú no estás trabajando. Los ricos no usan deuda para vivir mejor hoy, sino para construir sistemas que les permitan vivir mejor mañana. Cada crédito, cada préstamo, cada línea de financiamiento tiene un propósito claro: generar flujo pasivo. Esa es la clave que la mayoría no ve. El ciudadano común se endeuda para comprar una casa que habita. El rico se endeuda para comprar una casa que renta. El ciudadano común pide dinero para consumir. El rico pide dinero para producir. Uno compra tranquilidad temporal. El otro construye libertad permanente. La deuda como empleado invisible. Cuando logras entender cómo usar el dinero prestado para adquirir activos que generan ingresos, estás contratando a tu deuda como empleado. Sí, tu deuda puede trabajar para ti. Cada dólar que el banco te presta puede convertirse en un dólar que genera más dólares si lo colocas en el lugar correcto. Imagina esto: tomas un préstamo de $200,000 para comprar un edificio de apartamentos. El banco te cobra una tasa anual del 6%, lo que significa que cada año pagas $12,000 en intereses. Pero los inquilinos te pagan $3,000 mensuales por cada unidad, generando $36,000 al año. Aún después de cubrir intereses, mantenimiento y gastos, te quedan $20,000 de ganancia. ¿Quién trabaja para quién? La deuda está trabajando para ti. Esa es la diferencia entre un consumidor y un creador. El consumidor compra cosas que se deprecian, el creador compra activos que se aprecian y producen flujo. El arte del apalancamiento inteligente. Apalancarte no significa endeudarte más. Significa usar deuda que produce flujo para obtener más deuda que siga produciendo flujo. Los ricos no piden préstamos porque no tienen dinero. Los piden porque no quieren inmovilizarlo. Prefieren que su capital siga moviéndose en distintas direcciones mientras el crédito les da acceso a nuevas oportunidades. Un inversionista con mentalidad rica no pregunta ¿cuánto debo pagar?, sino ¿cuánto puedo ganar con esta deuda? El secreto no está en el tamaño del préstamo, sino en la calidad del activo que respalda esa deuda. Cuando tu activo genera más que lo que te cuesta el préstamo, estás usando deuda estratégica. Dormir mientras el dinero trabaja. Una de las frases más poderosas del mundo financiero dice: si no encuentras una forma de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. Y la deuda estratégica es una de esas formas. Cuando logras crear un sistema donde tus activos paguen tus deudas y además generen excedente, alcanzas el punto más alto del apalancamiento: la libertad de tiempo. Cada propiedad rentada, cada negocio automatizado, cada inversión que produce flujo constante es una máquina trabajando a tu favor. No necesitas estar presente. Solo necesitas haber diseñado bien el sistema. Por eso los ricos no buscan estabilidad, buscan estructura. Una estructura sólida que mantenga el flujo activo sin importar si están de viaje, enfermos o durmiendo. El juego de la reinversión. El error del principiante es gastar sus primeras ganancias. El sabio las reinvierte. Cada dólar de ganancia de una deuda buena puede usarse para pagar la deuda más rápido o, mejor aún, para apalancar un nuevo activo. Esa es la estrategia que construye imperios. Usar deuda buena para adquirir activos. Dejar que los activos paguen la deuda. Reutilizar el flujo generado para comprar más activos. Así nace el círculo virtuoso. Con el tiempo, los activos crecen, las deudas se reducen, y tu patrimonio se expande sin que tengas que trabajar más horas. La deuda deja de ser un enemigo y se convierte en una palanca. Y cuando aprendes a usar esa palanca correctamente, cada movimiento multiplica tu poder financiero. Ejemplo de crecimiento exponencial. Supón que Ana obtiene un préstamo de $50,000 para abrir una cafetería. En un año, logra duplicar su inversión y generar $100,000 en ingresos. Usa parte de esas ganancias para abrir una segunda cafetería con un nuevo crédito, esta vez de $70,000. Ambos locales generan flujo,
cubren sus deudas y dejan ganancias. En menos de 5 años, Ana no solo pagó sus préstamos, sino que ahora posee 3 negocios rentables, construidos con dinero que no era suyo. Esa es la magia del apalancamiento consciente. Cada préstamo fue una herramienta, no una trampa. Cada deuda sirvió a un propósito más grande. La deuda que te duerme versus la deuda que trabaja. La mayoría duerme mientras la deuda los consume. Los ricos duermen mientras la deuda produce. La diferencia está en la dirección del flujo. Cuando tus préstamos se usan para comprar activos, estás moviendo el dinero en la dirección correcta, hacia ti. Cuando los usas para comprar cosas que pierden valor, el dinero fluye en tu contra. Y el flujo, en el mundo financiero, lo es todo. La mentalidad del constructor. Usar deuda estratégica requiere una mentalidad madura. No puede ser impulsivo, ni actuar desde la emoción. Cada decisión debe ser racional, basada en números, flujo y proyecciones. Los ricos no se enamoran de los objetos ni de los proyectos, se enamoran de los resultados. Por eso, antes de firmar un préstamo, hacen preguntas que la mayoría nunca se hace. ¿Este activo se paga solo? ¿Qué pasa si el flujo se detiene un mes? ¿Puedo cubrir los pagos sin depender de mi ingreso principal? ¿Cómo puedo usar los beneficios fiscales a mi favor? Esa preparación es lo que convierte una deuda en una inversión inteligente. De la deuda al legado. Cuando logras dominar el uso estratégico de la deuda, tu mentalidad cambia por completo. Ya no trabajas por dinero. Diseñas sistemas que generan dinero. Y el verdadero poder no está en lo que ganas, sino en lo que construyes. Cada activo adquirido con dinero ajeno se convierte en una piedra en tu edificio financiero. Llega un punto en el que tus activos superan tus deudas, tus ingresos superan tus gastos, y tu vida deja de girar alrededor del trabajo. Ese es el momento en que entiendes la frase que pocos comprenden: la deuda no es mala. La deuda es neutral. El uso que le des define tu destino. El trabajador teme deber. El rico teme no crecer. Y entre ambos extremos, solo hay una diferencia: conocimiento. Cierre del capítulo. La deuda estratégica no se trata de suerte ni de fórmulas secretas. Se trata de planificar, medir y reinvertir. De convertir el crédito en flujo y el flujo en libertad. Cuando aprendes a usar el dinero prestado para crear valor, la deuda deja de ser una cadena y se transforma en una herramienta que construye por ti, incluso mientras duermes. Y ese, en el fondo, es el verdadero arte de los ricos: hacer que el dinero, propio o ajeno, trabaje más que ellos. Si este mensaje te está ayudando a entender cómo funciona realmente el dinero, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos revelando los secretos que los ricos aplican todos los días, pero que casi nadie enseña. Aprende a usar la deuda como ellos, y conviértela en tu herramienta más poderosa. Capítulo 4. La mentalidad detrás del apalancamiento. Antes de que un rico pida dinero prestado, primero se prepara mentalmente. Porque sabe que la deuda no se gana con números, sino con conciencia. Usar deuda sin la mentalidad correcta es como entregarle un arma cargada a un niño. El peligro no está en la herramienta, sino en quien la sostiene. La mente promedio asocia deuda con peso, pero la mente rica la asocia con impulso. Mientras unos ven riesgo, los otros ven oportunidad. La diferencia no es el dinero, es la mente que lo dirige. La base psicológica del crecimiento. Para usar la deuda a tu favor, primero necesitas cambiar tu relación con el dinero. Si lo ves como algo escaso, siempre sentirás miedo. Si lo ves como energía en movimiento, aprenderás a dirigirlo. El miedo al endeudamiento nace de la falta de control. Cuando no sabes qué estás haciendo, cada deuda parece una amenaza. Por eso los ricos invierten más en educación financiera que en lujos. Porque cada decisión con dinero requiere una mente entrenada. Antes de pedir un préstamo, los ricos hacen un análisis interior. ¿Estoy actuando desde la necesidad o desde la estrategia? ¿Busco resolver un problema inmediato o construir un flujo permanente? ¿Puedo manejar la presión que vendrá con esta deuda? Responder esas preguntas con honestidad es más valioso que cualquier plan financiero. Pensar en términos de retorno, no de deuda. Los ricos no se preguntan cuánto deben.
Se preguntan cuánto les está generando su deuda. Esa simple diferencia mental cambia todo. Una persona con mentalidad pobre se estresa por los pagos. Una persona con mentalidad rica se enfoca en los ingresos que la deuda produce. Si tomas un crédito de $100,000 a una tasa del 6%, lo que realmente debes preguntarte no es cómo pagaré esos intereses, sino cómo puedo hacer que este dinero genere al menos un 12% anual. Esa es la mentalidad del apalancamiento, usar deuda como multiplicador. El enfoque no está en el costo, sino en el rendimiento. Cuando tu retorno supera el interés, estás ganando dinero con deuda. Cuando tu retorno es menor, la deuda te consume. Y la mente rica sabe identificar esa línea antes de cruzarla. El desapego del miedo. Para usar deuda como herramienta, hay que liberarse del miedo al fracaso. Los ricos no temen equivocarse. Temen quedarse quietos. Saben que cada oportunidad conlleva riesgo, pero también crecimiento. Por eso no buscan seguridad, buscan claridad. La seguridad es una ilusión, la claridad, una decisión. Cuando la mente pobre ve una oportunidad financiada, dice, ¿y si sale mal? La mente rica responde, ¿y si sale bien? El enfoque determina el resultado. El miedo al dinero ajeno mantiene a millones en el mismo lugar. Porque el miedo paraliza, mientras que el conocimiento dirige. La deuda como prueba de madurez. Cada vez que un rico toma deuda, se pone a prueba. Debe demostrar disciplina, paciencia y visión. No puede ceder al impulso ni a la gratificación inmediata. Debe pensar en años, no en semanas. Esa mentalidad de largo plazo es lo que convierte el crédito en herramienta de crecimiento. Porque el dinero prestado no se trata de lo que puedes hacer hoy, sino de lo que podrás lograr en el futuro. El rico ve la deuda como un compromiso con su visión. No con el banco, sino con su propósito. Sabe que el crédito solo vale si hay una dirección clara detrás. El arte de dominar la presión. La deuda ejerce presión, y esa presión puede destruir o fortalecer. Los ricos usan esa presión como energía. Saben que la responsabilidad los mantiene despiertos, alertas, enfocados. Por eso no temen deber, temen perder enfoque. La presión de pagar impulsa a actuar con más precisión. La deuda, bien usada, te obliga a ser más productivo, más ordenado, más estratégico. Y ese crecimiento interno es más valioso que el dinero mismo. El que aprende a manejar deuda aprende a manejar emociones. Y quien domina sus emociones, domina su economía. Cambiar el significado de riesgo. El miedo a endeudarse nace de una mala relación con el riesgo. A la mente pobre le enseñaron que el riesgo se evita. A la mente rica le enseñaron que el riesgo se gestiona. El riesgo no se elimina, se analiza, se mide y se reduce. Los ricos nunca apuestan, calculan. Y cuando un cálculo está bien hecho, el riesgo deja de ser miedo y se convierte en estrategia. Por eso, antes de usar deuda, los ricos hacen 3 evaluaciones mentales. Control del flujo. ¿La inversión genera más de lo que cuesta el préstamo? Plan B. ¿Qué haré si el flujo se detiene? Horizonte de salida. ¿Cuándo y cómo liberaré este compromiso? Esa mentalidad protege de la ruina y abre la puerta a la expansión. Pensar como dueño, no como deudor. Cuando una persona promedio pide dinero, se siente en desventaja. Siente que el banco tiene el poder. Los ricos no piensan así. Ellos se ven como socios temporales del banco. El banco pone el dinero, ellos, el proyecto. El banco gana intereses, ellos, activos. La diferencia mental es abismal. El deudor común pide permiso, el inversionista negocia. El primero teme, el segundo planifica. Quien domina la deuda no se siente pequeño frente al sistema. Sabe que lo necesita tanto como él a ellos. Y desde esa conciencia, negocia con firmeza. La mentalidad de abundancia. Los ricos viven en una mentalidad de abundancia. No porque tengan más, sino porque creen que siempre habrá más oportunidades, más recursos y más formas de crear valor. Esa creencia los hace valientes. Los impulsa a moverse, a invertir, a tomar decisiones que otros nunca tomarían. No se trata de optimismo vacío, sino de fe en el proceso.
Saben que el dinero fluye hacia quien sabe multiplicarlo. Y esa fe en el flujo económico los mantiene expandiéndose mientras otros se paralizan. El ego y la deuda. Muchos se endeudan para demostrar éxito, no para construirlo. Ahí es donde el ego destruye lo que el conocimiento podría haber creado. Los ricos no usan deuda para aparentar. La usan para avanzar. No necesitan mostrar autos de lujo ni relojes caros. Prefieren que su dinero trabaje en silencio, construyendo activos. El ego busca reconocimiento, la mente rica busca resultados. La mentalidad detrás del apalancamiento no se enseña en libros ni en escuelas. Se aprende observando, cayendo y levantándose con más sabiduría. Dominar la deuda comienza dentro de ti. Porque el dinero siempre obedece al que tiene claridad, no miedo. Cuando tu mente deja de ver la deuda como enemigo y empieza a verla como vehículo, tu vida financiera entra en otra dimensión. Dejas de correr detrás del dinero y comienzas a dirigirlo. Y ese es el punto en el que la deuda deja de ser deuda y se convierte en poder. Capítulo 5 de la deuda al patrimonio, el ciclo virtuoso. Toda deuda, cuando se usa con inteligencia, puede transformarse en patrimonio. Ese es el principio que separa a quienes se ahogan en los pagos de quienes construyen libertad. Los ricos no buscan pagar menos, buscan que cada dólar prestado cree valor propio. Esa es la diferencia entre los que se endeudan para vivir y los que se endeudan para crecer. El patrimonio no se forma con ahorro únicamente. El patrimonio se construye con activos que producen flujo, con tiempo que juega a tu favor y con deudas que generan retorno. Por eso, la deuda puede ser el inicio de tu libertad si sabes convertirla en estructura, no en peso. El primer paso, transformar deuda en activo. Cada vez que tomas una deuda, estás recibiendo energía financiera. Esa energía puede gastarse o invertirse. Si la gastas, desaparece. Si la inviertes, se multiplica. El ciudadano promedio pide un crédito para comprar algo que pierde valor con el tiempo, un auto, una remodelación, un viaje. El rico toma deuda para adquirir algo que crece con el tiempo, un inmueble, una empresa, una marca, una patente. Ambos deben dinero, pero uno tiene pasivos y el otro tiene activos. Imagina que pides $80,000 para invertir en un terreno en desarrollo urbano. 3 años después, ese terreno vale $120,000. Tu deuda sigue siendo la misma, pero tu patrimonio aumentó $40,000. Eso es usar deuda para construir riqueza. Cada activo comprado con dinero ajeno es una semilla plantada en el terreno del tiempo. Y si sabes regarla con flujo, crece. El segundo paso, el flujo positivo. El flujo de efectivo es el corazón del ciclo virtuoso. Sin flujo, la deuda se convierte en carga. Con flujo, se convierte en impulso. Los ricos no miden el éxito por lo que poseen, sino por lo que sus activos generan. Pueden tener millones en deuda, pero si sus activos producen más de lo que deben, están en control. Un empresario con deudas de $2 millones puede estar en mejor situación que alguien sin deudas pero sin ingresos pasivos. Porque el primero tiene flujo, el segundo, solo estabilidad temporal. El flujo positivo es la prueba de fuego de toda deuda productiva. Si el activo paga su deuda y deja excedente, estás construyendo patrimonio de manera automática. Si el activo solo paga su deuda, estás comprando tiempo. Y si ni siquiera cubre el pago, estás cavando un pozo. El dinero no perdona los errores, pero siempre recompensa la disciplina. El tercer paso, la reinversión inteligente. Una vez que logras flujo positivo, llega la decisión más importante. ¿Gastas o reinviertes? El pobre gasta sus primeras ganancias. El rico las multiplica. Cada dólar libre puede ser la semilla de un nuevo activo. Y cada nuevo activo genera nuevo flujo, que a su vez puede servir para pagar la deuda anterior o financiar la siguiente inversión. Así se crea el ciclo virtuoso, deuda que genera flujo, flujo que crea activos, activos que pagan deuda. El secreto es simple, nunca uses tus ganancias para descansar, úsalas para crecer. El tiempo como aliado invisible. El tiempo es el socio más poderoso del dinero bien invertido. Los ricos entienden que cada activo comprado con deuda puede crecer en valor con los años, incluso mientras se paga solo. Por ejemplo,
Tomas una hipoteca de $150,000 a 20 años por un edificio pequeño. Los inquilinos cubren el pago mensual, el valor del inmueble sube cada año, y en 2 décadas posees un activo completamente pagado y revalorizado. No fue tu trabajo el que lo pagó. Fue el flujo. Fue el tiempo. Mientras otros pasaron 20 años pagando préstamos que no les devolvieron nada, tú usaste el mismo periodo para construir patrimonio. Esa es la magia del ciclo virtuoso. El tiempo trabaja contigo, no contra ti. El cuarto paso, la diversificación. Una vez que el flujo se estabiliza, los ricos aplican otra regla: no poner todos los huevos en la misma canasta. Usan las ganancias de una deuda buena para diversificar en otros activos. Por ejemplo, la renta de un inmueble se usa para financiar una franquicia. Las ganancias de un negocio se usan para invertir en un fondo indexado. Los intereses de una inversión se usan para pagar el capital de otra deuda. Así, cada activo respalda a otro, y el sistema se vuelve sólido. Ya no dependes de una sola fuente de ingresos, sino de varias que se alimentan entre sí. Ese equilibrio es lo que permite que los ricos sigan creciendo incluso cuando el mercado cambia. Si una fuente se detiene, otra sigue fluyendo. Esa es la arquitectura del patrimonio sostenible. El poder de la paciencia. El ciclo virtuoso no se construye en un año. Requiere paciencia, visión y coherencia. Los ricos entienden que el dinero crece en silencio. Por eso no se desesperan. Mientras otros buscan gratificación inmediata, ellos buscan expansión constante. Saben que cada dólar que hoy pagan en intereses puede transformarse en miles en el futuro si la deuda está bien estructurada. El interés no es enemigo. Es el precio que pagas por acceder antes a las oportunidades. El punto de inflexión. Llega un momento en el que tus activos superan tus deudas. Y ese punto marca el verdadero nacimiento de tu libertad financiera. Ya no necesitas pedir dinero porque tu propio sistema genera el capital. Tus activos producen más de lo que consumes. Tu flujo cubre tus compromisos. Y tu deuda deja de existir como carga para convertirse en motor. Ese es el punto donde la deuda se transforma en patrimonio. Donde cada préstamo que alguna vez te quitó el sueño, ahora te paga los sueños. De la deuda a la herencia. Cuando aprendes a usar la deuda como herramienta, tu visión se expande más allá de ti. Ya no piensas solo en pagar tus cuentas, sino en dejar activos que trasciendan tu vida. Propiedades, negocios, inversiones. Cada uno es una fuente de ingresos que puede sostener a tus hijos y nietos. Los ricos no heredan dinero. Heredan sistemas que generan dinero. Heredan conocimiento financiero, no miedo. Y ese es el verdadero legado: enseñar a las siguientes generaciones a hacer que la deuda trabaje para ellos, no contra ellos. La deuda no es buena ni mala. Es una herramienta poderosa, y como toda herramienta, depende de quien la use. Los ricos aprendieron a convertirla en puente. Un puente que los lleva del esfuerzo a la expansión, del ingreso activo al ingreso pasivo, de la deuda al patrimonio. Tú también puedes hacerlo. El camino no está en eliminar todas tus deudas, sino en transformarlas en activos que paguen por ti. Esa es la diferencia entre el que vive para pagar y el que deja que su dinero, incluso el prestado, construya su libertad. El secreto no es evitar la deuda. El secreto es dominarla hasta que trabaje para ti. Capítulo 6. Usa la deuda, o la deuda te usará. En el mundo financiero no existen los espacios vacíos. Si tú no usas la deuda de manera consciente, ella terminará usándote a ti. Porque la deuda no desaparece del sistema, se mueve, cambia de manos y busca al que no está preparado para entenderla. Por eso, mientras unos la dominan, otros son dominados por ella. La deuda no perdona la ignorancia. El dinero prestado no tiene compasión. No le importa si fue una buena o mala decisión, si el crédito fue por necesidad o por impulso. La deuda simplemente sigue su curso. Y quien no la entiende, paga el precio más alto, su libertad. Esa es la razón por la que millones de personas trabajan toda su vida sin avanzar. No porque no ganen lo suficiente, sino porque el dinero que generan ya está comprometido con deudas improductivas. Deudas que no les devuelven nada, que solo alimentan a las instituciones que sí saben usar el dinero.
Los ricos entendieron esto desde temprano. El que no entiende cómo funciona el dinero, trabaja para el que sí lo entiende. Y en esa ecuación, la deuda es el puente. Si no aprendes a cruzarlo con estrategia, terminarás debajo de él. La deuda es una herramienta de poder. El crédito no fue creado para castigar, sino para construir. Pero solo construye al que lo usa con inteligencia. Los ricos no piden préstamos para sobrevivir, lo hacen para expandir. Cada deuda que adquieren tiene un propósito productivo, un retorno calculado y una salida definida. Mientras la mayoría ve una deuda como una carga, ellos la ven como una inversión temporal en velocidad. La deuda les permite hacer en un año lo que otros tardan 10 en lograr. Esa es la esencia del apalancamiento: comprar tiempo, multiplicar resultados y construir patrimonio antes que el resto. Los ricos no compiten con esfuerzo, compiten con estructura. Y en esa estructura, la deuda es una de las columnas principales. El costo de la comodidad. La mayoría rechaza la deuda no por prudencia, sino por miedo. Prefieren vivir tranquilos, aunque esa tranquilidad los condene a una vida limitada. Esa comodidad mental tiene un precio: la mediocridad financiera. Mientras se sienten orgullosos de no deberle a nadie, también renuncian a la posibilidad de crecer. Y el crecimiento exige incomodidad, exige riesgo, exige visión. La deuda, bien usada, te obliga a evolucionar. Te exige orden, foco y, sobre todo, propósito. Quien no está dispuesto a incomodarse, no está preparado para la libertad financiera. El juego del sistema. El sistema financiero fue diseñado para beneficiar a los que entienden las reglas. Los bancos, las instituciones, los mercados, todos funcionan bajo una lógica simple. El dinero fluye hacia quien sabe multiplicarlo. Cuando pides un préstamo y lo usas mal, pagas intereses toda tu vida. Cuando lo usas bien, los intereses los paga otro por ti. La diferencia está en el destino del dinero. Si la deuda va hacia un activo, es una herramienta. Si va hacia un capricho, es una trampa. Y el sistema no se equivoca: premia a quien genera flujo, castiga a quien solo gasta. Los ricos lo entendieron y cambiaron su rol. Pasaron de ser los que pagan intereses a ser los que los cobran. De ser deudores del banco a ser dueños de activos que el banco financia. La deuda como espejo de tu mentalidad. Cada deuda refleja cómo piensas. Si te endeudas para aparentar, buscas aprobación. Si te endeudas para crecer, buscas libertad. Si te endeudas sin plan, buscas emoción. Si te endeudas con estrategia, buscas evolución. No hay deuda inocente. Toda deuda tiene intención, aunque no siempre seamos conscientes de ella. Por eso, antes de firmar un crédito o tomar un préstamo, pregúntate: ¿estoy usando esta deuda para avanzar o para llenar un vacío? La deuda revela tu nivel de madurez emocional tanto como tu nivel financiero. El equilibrio del poder. Dominar la deuda no significa endeudarse en todo. Significa saber cuándo hacerlo y cuándo no. Los ricos no viven pidiendo crédito, viven administrándolo. No ven el dinero prestado como una extensión de su ego, sino de su estrategia. El poder está en el control. Cuando tú decides la finalidad, el monto y el retorno, la deuda trabaja para ti. Cuando el impulso decide por ti, la deuda te domina. El dominio financiero empieza con autocontrol. Y el autocontrol empieza con conocimiento. Los ricos no huyen del sistema, lo usan. Una de las grandes diferencias entre los ricos y el resto es que ellos no se rebelan contra el sistema financiero, lo estudian y lo aprovechan. Mientras otros desconfían del crédito, ellos lo entienden como motor económico. Crean empresas, invierten en bienes raíces, usan préstamos para adquirir activos que producen más de lo que cuestan. Así logran algo que parece imposible para quien vive con miedo: pagar sus deudas con el dinero que generan sus activos, no con su trabajo. Por eso, cuando el ciudadano promedio busca salir de deudas, el rico busca crearlas inteligentemente. Porque sabe que la deuda buena lo hace crecer y la mala lo limita. No huye del sistema, lo domina desde dentro. La deuda y la libertad. Paradójicamente, la deuda puede ser el camino más corto hacia la libertad financiera.
pero solo si la usas para crear fuentes de ingreso que se sostengan solas. El día que tus activos paguen tus deudas sin depender de ti, habrás ganado el juego. No importa cuánto debas, importa cuánto te genere esa deuda. El problema nunca es el crédito, sino la falta de propósito detrás de él. Quien aprende a usar la deuda con intención, gana tiempo. Y el tiempo, en el mundo financiero, vale más que el dinero. El cierre del ciclo. Todo lo que has aprendido en este audiolibro se resume en una verdad simple. La deuda no destruye, la ignorancia sí. No temas al dinero prestado. Tema a no saber qué hacer con él. Los ricos no son más inteligentes, solo más conscientes. Ellos aprendieron que la deuda, usada con sabiduría, puede ser la escalera que te lleva a la libertad. Pero si la usas sin dirección, será la cuerda que te ate al esfuerzo eterno. Así que decide de qué lado del juego quieres estar. Porque el dinero seguirá moviéndose, con o sin ti. Y en ese movimiento constante, solo hay dos opciones. Usa la deuda, o la deuda te usará. El dominio invisible. Dominar la deuda no es un acto financiero. Es un acto de conciencia. Porque el verdadero control no está en los números, sino en la mente que los dirige. A lo largo de la historia, quienes han comprendido el poder del dinero ajeno no solo construyeron riqueza, construyeron independencia mental, una forma de libertad que no depende del sueldo, del mercado ni de las circunstancias. Los ricos no nacen sabiendo usar la deuda. Aprenden a través de la observación, el error y la experiencia. Descubren que el dinero prestado no es una carga, sino un aliado temporal. Y entienden que la deuda solo se convierte en trampa cuando se usa sin propósito, sin visión o sin educación. El juego mental de la abundancia. Cuando empiezas a ver la deuda como energía, dejas de temerle. Comprendes que el dinero no tiene moral, tiene dirección. Y la dirección la eliges tú. El dinero, propio o ajeno, se mueve hacia donde hay orden, claridad y propósito. Los ricos piensan en expansión, no en restricción. Por eso, mientras otros repiten no puedo endeudarme, ellos piensan cómo puedo usar esta deuda para crear valor. La diferencia es invisible, pero determinante. Una frase nace del miedo, la otra, de la visión. El miedo cierra caminos. La visión los abre. Y la deuda, en manos de alguien con visión, es la llave de la expansión. La deuda como espejo del crecimiento. Cada vez que tomas una deuda productiva, entras en un proceso de transformación. No se trata solo de dinero, sino de crecimiento personal. Porque para que la deuda trabaje para ti, necesitas disciplina, estrategia, autocontrol y paciencia. La deuda se convierte entonces en un maestro silencioso, te enseña a planificar, a medir, a mantenerte enfocado. Los ricos no temen al compromiso que una deuda implica, porque saben que la disciplina que exige también los fortalece. El crédito no solo financia proyectos, forma carácter. Y quien tiene carácter financiero, tiene poder sobre su destino. Del miedo al dominio. Quien teme a la deuda, teme a su propia falta de control. Por eso, el primer paso hacia la libertad financiera no es ganar más, sino aprender a pensar diferente. La deuda deja de ser peligrosa cuando entiendes que es neutral. Ni buena ni mala. Solo una herramienta que amplifica tus decisiones. Si tu mentalidad es de escasez, la deuda la agrandará. Si tu mentalidad es de abundancia, la deuda la potenciará. Por eso, el cambio real empieza dentro de ti. Domina tus impulsos. Aprende a ver más allá del corto plazo. Y recuerda, cada dólar que tomas prestado debe servir a una causa más grande que tu ego. Debe servir a tu propósito. El legado del conocimiento. Los verdaderos ricos no heredan solo activos. Heredan criterio. Heredan la mentalidad que entiende que el dinero es movimiento, que la deuda es estrategia y que la libertad se construye con decisiones conscientes. De nada sirve dejar una fortuna si quien la recibe no sabe cómo mantenerla. Por eso, el conocimiento financiero es la mayor herencia que puedes transmitir. Porque un hijo educado en inteligencia financiera sabrá usar la deuda para multiplicar, no para depender. Y esa educación es la que perpetúa la abundancia a lo largo de generaciones. El silencio del éxito. Los ricos no presumen sus deudas,
las administran en silencio. No se jactan de lo que deben ni de lo que tienen. Saben que el verdadero poder no se muestra, se demuestra con resultados. Sus deudas no los atormentan, los impulsan. Cada pago mensual no es un castigo, es una inversión. Cada crédito no es un riesgo, es una oportunidad cuidadosamente medida. Han entendido que el secreto no está en no deber, sino en deber con propósito y poder pagar con estrategia. La deuda como puente a la libertad. Todo lo que hoy te parece imposible, una casa, una empresa, una inversión, probablemente pueda lograrse con dinero que no es tuyo. Y ese no es un privilegio exclusivo de los ricos. Es una posibilidad abierta para quien esté dispuesto a aprender. El dinero prestado puede ser el impulso que te saque de la supervivencia y te lleve al crecimiento. Pero solo si lo acompañas con educación, claridad y propósito. Porque el crédito sin dirección es cadena, pero con visión se convierte en alas. El sistema no cambiará por ti. Pero tú puedes aprender a jugar dentro de él. Y cuando lo hagas, descubrirás que la deuda no era tu enemiga, sino la maestra que te esperaba para enseñarte a construir tu libertad. El cierre del ciclo. El miedo paraliza, el conocimiento libera. Y cada vez que eliges aprender sobre el dinero, estás desactivando el poder que la ignorancia tenía sobre ti. La deuda no desaparece del mundo, pero puede desaparecer de tu vida como carga. Puedes transformarla en vehículo, en impulso, en puente. Y cuando logres eso, entenderás lo que siempre entendieron los que dominan el juego. La deuda no es el fin del camino, es el comienzo de tu libertad. Aprende a usarla. Aprende a dirigirla. Haz que trabaje para ti. Porque al final, en el tablero de la vida financiera, solo existen dos tipos de jugadores: los que huyen de la deuda y los que la usan para construir imperios. Ahora que conoces el juego, el siguiente paso depende de ti. No dejes que la deuda te use, aprende a dominarla. Suscríbete y sigue escuchando los próximos audiolibros, donde te revelaré cómo pasar del control de la deuda al control total de tu libertad financiera. Este es tu momento de despertar financiero. No lo pospongas.